Introducción, clase en sesión, y esa clase concluye nuestra breve descripción general de las especies inteligentes de la Vía Láctea. El profesor ZX9 anunció sus tentáculos moviéndose dramáticamente mientras apagaba la pantalla holográfica. Cualquier pregunta antes de pasar a nuestro siguiente tema. El aula de estudiantes alienígenas zumbó con parloteos emocionados, y el susurro de apéndices. La mayoría estaban demasiado fascinados por la deslumbrante variedad de formas de vida que acababan de presenciar para formular pensamientos coherentes y mucho menos preguntas, pero un estudiante en la parte de atrás, un pequeño Arch-Ion, con escamas brillantes y ojos que giraban continuamente en diferentes direcciones, levantó una extremidad. Sig-Lik. El profesor reconoció secretamente complacido de que al menos un estudiante pareciera lo suficientemente comprometido como para participar. El profesor Glix comenzó su voz un trino melodioso. No pude evitar notar que te saltaste un planeta en particular. En el sector ZZ9 plural Salfa, creo que los lugareños lo llaman Tierra. Un silencio cayó sobre el aula, incluso el zumbido omnipresente del generador antigravedad pareció calmarse. El color del profesor Six-9 cambió de un alegre MV a un tono más sombrío de púrpura. Ah, sí, la Tierra, dijo su voz bajando una octava. Esperaba evitar ese tema en particular, pero ya que lo mencionaste, hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. La Tierra es bueno, digamos que es un caso especial. La clase se inclinó hacia adelante al unísono. De repente, estaban más interesados de lo que habían estado durante todo el semestre de Biología Galáctica. 101. Especial. Como otro estudiante, una mancha latina llamada Blorp, gorgoteó desde la primera fila. El profesor Six-N9 se acercó a un sonido como el aire que se escapa de un globo desinflado. Bueno, verás, la Tierra es peligrosa. Un jadeo colectivo recorrió la habitación seguido de murmullos emocionados. Los planetas peligrosos eran raros en la generalmente pacífica Vía Láctea, y la perspectiva de aprender sobre uno tenía a los estudiantes prácticamente vibrando de anticipación. Glix peligrosos. Norp repitió, sus tallos oculares temblando, pero el profesor, según la base de datos galáctica, la Tierra es un planeta de clase M con gravedad moderada, atmósfera respirable y formas de vida basadas en carbono. ¿Cómo puede ser peligroso? Los tentáculos del profesor Tierra, la excepción mortal retorcidos en nudos, una señal segura de incomodidad. No es el planeta en sí lo que es peligroso. GXN, son los habitantes. Los humanos balbucean burbujeando incrédulos, pero son tan blandos y pequeños. ¿Cómo pueden ser peligrosos? El profesor Six-N deja escapar una risa sin alegría. Oh, mis queridos estudiantes, no tienen idea. Los humanos pueden parecer inofensivos a primera vista, pero son quizás la especie más aterradora del universo conocido. La clase volvió a quedarse en silencio pendiente de cada palabra del profesor. Ya ves que siguió caminando de un lado a otro sobre sus múltiples piernas. Los humanos tienen esta habilidad única, pueden convertir casi cualquier cosa en un arma, y me refiero a cualquier cosa, incluso flores. Una voz tímida chilló desde algún lugar en el medio de la habitación. Especialmente flores, exclamó el profesor, sus tentáculos agitándose salvajemente. Tienen estas cosas llamadas alergias. Algunos humanos pueden morir simplemente oliendo ciertas flores. Pueden imaginar la muerte por plant pollen. Los estudiantes intercambiaron miradas horrorizadas. La idea de ser asesinado por algo tan inocuo como una flor estaba más allá de su comprensión. Mencionar, pero seguramente Glix intervino. Ese es solo un pequeño porcentaje de su población, cierto, no puede ser tan malo para todos ellos. El profesor ZX9 fijó sus 7 ojos en Glixnorp. Oh, dulce e ingenuo Arcturion, si solo fuera así de simple. Déjame contarte sobre la vez que visité la Tierra como parte de un programa de intercambio cultural. Se suponía que era una misión de rutina, observar a los humanos, aprender sobre sus costumbres, tal vez compartir algo de tecnología avanzada, si parecían listos para eso, pero lo que experimenté allí me cambió para siempre. La voz del profesor adquirió una calidad distante, como si estuviera reviviendo un recuerdo traumático. Los estudiantes se inclinaron aún más cerca. Si eso fuera posible. Todo comenzó en un día soleado en un lugar que llaman Australia. El recuerdo envolvió al profesor Z9 como un maremoto, transportándolo de regreso a ese fatídico día en la Tierra. Casi podía sentir el cálido sol en sus tentáculos, oler la extraña mezcla de eucalipto y sal marina en el aire. G-Day hizo de su guía humano un alegre compañero llamado Berus. Lo había saludado listo para una gira desgarradora. Six-9, todavía acostumbrándose a su disfraz holográfico, parecido a un humano, había asentido con entusiasmo. De hecho, estoy muy emocionado de aprender sobre la flora y fauna únicas de su planeta. La sonrisa de Bruce se había ampliado. Oh, entonces te espera un regalo. Australia tiene algunas de las criaturas más únicas del planeta, solo tienes que tener cuidado, aunque muchos de ellos pueden matarte en segundos. Six-9 se había reído nerviosamente, seguro de que Bruce estaba bromeando. Seguramente ningún planeta podría desarrollar formas de vida tan universalmente letales. Cierto, mal, muy mal. Mientras caminaban por el bosque australiano, Bruce había señalado casualmente varias plantas y animales, cada descripción más aterradora que la anterior. Vea ese pequeño pulpo de anillos azules en la poza de marea. Ese pequeño bicho lindo, ¿no es así?
Su veneno puede paralizarte en minutos. No Australia. La trampa mortal de la naturaleza. Antídoto conocido. Six-9 había retrocedido instintivamente su holográfico forma brillando levemente. Oh, y mira por dónde estás. Padrastro Bruce había continuado ajeno al creciente horror alienígena. Tenemos estas cosas llamadas arañas de tela de embudo, un trabajo desagradable. Su mordedura puede matarte en unos 15 minutos si no consigues el antiveneno. 15 minutos. CSN había chillado su voz varias octavas más alta de lo habitual. Sí son bastante lentas comparadas con algunas de nuestras serpientes. El taipán del interior, por ejemplo, la serpiente más venenosa del mundo, una mordedura tiene suficiente veneno para matar a unos 100 humanos o 250.000 ratones. Si eso es más fácil de visualizar en este punto. Z9 había estado considerando seriamente abandonar su misión y huir de regreso a su nave, pero era un científico maldita sea y su curiosidad mezclada con una saludable dosis de fascinación mórbida lo mantuvo en marcha. Seguramente había logrado decir que estas peligrosas criaturas deben ser raras confinadas a áreas remotas. Bruce se había reído de buena gana dándole una palmada en la espalda a Six-9, casi provocando un cortocircuito en su proyector holográfico. En el proceso, amigo raro, están en todas partes. Diablos, tenemos medusas mortales en los océanos, sapos venenosos dando vueltas por los suburbios, y ni me hagas hablar de los osos caídos. Osos caídos. Z9 había repetido débilmente. No importa esos moretones, dijo con un guiño. Dejemos que regresemos a la ciudad. Tal vez comamos algo. Aliviado de dejar la trampa mortal que era la naturaleza salvaje australiana. Six-9 había aceptado con entusiasmo. Seguramente había pensado que las áreas urbanas serían más seguras, o qué equivocado había estado. Mientras caminaban por una calle concurrida en Sydney, Bruce había continuado su conferencia improvisada sobre las muchas formas en que Australia, y por extensión la Tierra, podrían matarte. ¿Ves ese árbol allí? Bruce había dicho, señalando un gran espécimen frondoso que bordea la acera. Ese es un árbol Yellowknife Pit, también conocido como la planta suicida. Planta suicida. Z9 había repetido, sus ojos holográficos abriéndose de horror. Si las hojas están cubiertas de estos diminutos pelos de sílice, si los rosas, se siente como si estuviera ser quemado, electrocutado y bañado en ácido a la vez. El dolor puede durar meses. Un pobre desgraciado usó las hojas como papel higiénico una vez y terminó disparándose. Six-9 se había detenido en seco mirando el árbol de aspecto inofensivo con una mezcla de fascinación y terror. ¿Pero por qué tendrías una planta tan peligrosa en un área poblada? Bruce se había encogido de hombros. Es originario de la zona. Además, no es lo más peligroso de la zona. ¿Sabías que las arañas de tela en embudo de Sydney a veces caen en piscinas? Pueden sobrevivir bajo el agua durante 24 horas, solo esperando a que aparezca algún nadador desprevenido. En este punto, Six-9 había considerado seriamente romper la ley galáctica y revelar su verdadera forma solo para poder envolver todos sus tentáculos alrededor de su cabeza con desesperación. ¿Cómo habían sobrevivido los humanos en este mundo de la muerte? Ah, aquí estamos. Bruce había anunciado alegremente deteniéndose frente a un pequeño café. Una taza de café, agradecido por la oportunidad de sentarse y ordenar sus pensamientos. Z9 habían asentido, entraron al café y se sentaron en una mesa pequeña. Bruce estaba charlando sobre los distintos elementos del menú. Tomaré un flat white. Bruce le había dicho a la camarera, y mi amigo aquí tomará solo agua. Por favor. Z9 había dicho rápido, al menos el agua debería ser segura. ¿No es así? Otra vez se equivocaron. Mientras esperaban sus bebidas, Bruce se había lanzado a una explicación del sistema digestivo humano y las muchas maneras en que podría salir terriblemente mal. No creerías los bichos desagradables que puedes coger del agua contaminada, había dicho sonriendo como si estuviera discutiendo un deporte particularmente interesante en el evento Haria Cryptosperidium EOL. Un sorbo del agua equivocada, y pasarás la próxima semana abrazado a la taza del inodoro. Six-9 había mirado su vaso de agua con horror cuando llegó, de repente inseguro de si debía arriesgarse a beberlo. Oh, no te preocupes, Bruce lo había tranquilizado notando su vacilación. El agua aquí es perfectamente segura. Bueno, casi segura, quiero decir, siempre existe la posibilidad de Legionella en las tuberías, pero eso es bastante raro. Six-9 había apartado el vaso decidiendo que la deshidratación era preferible a lo que sea los horrores podrían acechar en el suministro de agua de la Tierra. ¿No tenía sed?, había preguntado Bruce, tomando un largo sorbo de su café. Bastante bien, probablemente sea lo mejor. De todos modos, demasiada agua puede matarte. ¿Sabes que se llama intoxicación por agua roja fuera de tu equilibrio electrolítico? Algo feroz. Six-9 lo había mirado con incredulidad. Incluso tu agua puede matarte. ¿Hay algo en este planeta que no sea letal? Bruce había reflexionado sobre esto por un momento, distraídamente revolviendo su café. Bueno, supongo que algunas cosas son más seguras que otras, pero ya sabes lo que dicen, todo en Australia quiere matarte. Es solo cuestión de cuán creativos se vuelvan al respecto. Si para enfatizar este punto un grito espeluznante había estallado de repente. Humanos contra el universo desde la cocina. Bruce apenas había pestañeado un ojo. Suena como si alguien olvidó revisar sus zapatos para ver si tenía arañas de
Espalda Roja otra vez había comentado de manera casual desagradable a los pequeños bribones les gusta esconderse en lugares oscuros y tranquilos zapatos asientos de inodoro debajo de la silla 6-9, había saltado de su silla tan rápido que casi volcó la mesa tal vez había dicho con voz temblorosa, deberíamos continuar esta gira en otro lugar Bruce, se había encogido de hombros bebiendo lo último de su café seguro amigo, ¿a dónde vamos después? Podríamos ver las playas solo hay que tener cuidado con el azul botellas, tiburones, peces piedra o tal vez el interior, un hermoso paisaje, pero querrás estar atento a las víboras de la muerte, las serpientes King Brown y, por supuesto, los crocs de agua salada. 6-9 había sentido que sus rodillas holográficas se debilitaban. En realidad, creo que he visto suficiente de Australia para un día. Tal vez podríamos visitar una parte menos letal de su planeta. Bruce se había reído de buena gana. Menos letal, amigo. Australia no es ni la mitad. Espere a que escuche sobre las hormigas bala en América del Sur o las medusas de caja en el sudeste asiático. Sabía que hay una rana en América del Sur cuyo veneno puede matar a 10 humanos y solo mide alrededor de 2 pulgadas. ¿De largo en este punto? 6-9 había renunciado a toda pretensión de curiosidad científica. Creo que había dicho con cuidado que necesitaba regresar a mi hotel de inmediato. No se preocupe, amigo. Bruce había dicho alegremente, te llamaré un taxi. Solo asegúrate de abrocharte el cinturón. Los accidentes automovilísticos matan a más personas que toda nuestra vida salvaje combinada mientras ZX-9 había huido de regreso a su escondite. Nave espacial había hecho una nota mental para recomendar que la Tierra se clasificara como un planeta de clase X peligroso para visitas casuales, y posiblemente sugerir construir un muro alrededor de todo el sistema solar, solo para estar seguros en el presente. El profesor Z9 se estremeció cuando terminó de contar su desgarradora experiencia en la Tierra, el aula estaba en completo silencio, todos los estudiantes lo miraban con una mezcla de horror y fascinación, y eso, mis queridos estudiantes, concluyó que es por eso que la Tierra es considerada el planeta más peligroso de la galaxia conocida, no por su tecnología o su poder militar, sino porque cada aspecto del planeta parece diseñado para matarte de la manera más horrible posible. Las IO de Glick estaban prácticamente atadas en nudos, pero el profesor tartamudeó, ¿cómo sobreviven los humanos en un entorno así? El profesor Z9 soltó una risa amarga que Glick Norp es la parte verdaderamente aterradora, no solo sobreviven, prosperan, se han adaptado a su mundo de la muerte en formas que apenas podemos comprender, donde vemos peligro, ellos ven desafío donde vemos una muerte segura, ellos ven diversión, borrón y cuenta nueva, incrédulo, ¿cómo puede ser divertido evitar constantemente la muerte? Oh, dulce niño de verano, el profesor, suspiro, déjame contarte sobre algo llamado deportes extremos para los. La siguiente hora, el profesor 6-9 obsequió a sus aturdidos estudiantes con relatos de actividades humanas que parecían diseñadas únicamente para cortejar a la muerte, paracaidismo, puenting, escalada en solitario libre, cada descripción fue recibida con creciente incredulidad y horror, pero seguro que un estudiante intervino, estos deben ser incidentes aislados, seguramente la mayoría de los humanos evitan actividades tan peligrosas. Los tentáculos del profesor se retorcieron en lo que podría haber sido una sonrisa si no estuviera tan teñida de pavor existencial. Oh, no, mis queridos estudiantes, estas actividades se consideran entretenimiento. En la Tierra, los humanos buscan voluntariamente el peligro, escalan sus montañas más altas porque están allí, se sumergen en las fosas oceánicas más profundas por curiosidad, incluso abandonan su planeta por completo. Aventurándose en el frío e implacable vacío del espacio solo para ver qué hay ahí afuera, la clase se estremeció colectivamente ante la idea de abandonar voluntariamente la seguridad de un planeta natal, pero el profesor Glix Norp habló de nuevo, su voz teñida de asombro. Si los humanos pueden sobrevivir a todo eso, ¿qué pasa cuando se aventuran al espacio cuando se encuentran con otras especies? El color del profesor 6-N cambió a un profundo y amenazador carmesí. Ahora llegamos al kit de la cuestión. ¿Ves? Cuando los humanos se aventuran al espacio traen consigo sus habilidades de supervivencia en el mundo de la muerte y eso, mis estudiantes, es lo que los convierte en la especie más aterradora de la galaxia. Caminaba de un lado a otro, sus múltiples piernas chasqueaban en el suelo del aula. Imagina, si quieres, una especie que considera un planeta lleno de criaturas letales, plantas y desastres naturales como su hogar, una especie que ve el fiasco de la invasión de Sorgax, los entornos más peligrosos, y ve una oportunidad, una especie que ha convertido la constante evasión de la muerte en una forma de recreación. Los estudiantes escucharon con atención envolvente, muchos de ellos inconscientemente alejándose de la pantalla holográfica, como si la mera descripción de los humanos pudiera de alguna manera convocar a uno en medio de ellos. Ahora imagina esa especie aventurándose en la galaxia.
¿Cómo crees que reaccionan cuando se enfrentan a los peligros estándar de los viajes espaciales, el duro vacío, la radiación mortal, las temperaturas extremas a las que se adaptan? Blurb, se aventuró vacilante a adaptarse el profesor Rio. Oh, no hacen mucho más que eso, prosperan, miran el vacío mortal del espacio, y piensan no es tan malo como la presión en el fondo de nuestros océanos, se enfrentan a la radiación cósmica, y se encogen de hombros diciendo aún menos peligroso que un día en la playa sin protector solar, se encuentran con temperaturas extremas y se ríen recordando esas encantadoras vacaciones en el Valle de la Muerte o ese baño vigorizante en la Antártida. La clase colectivamente jade, o con acento agudo, sus diversos apéndices y órganos sensoriales temblando de incredulidad, pero seguramente Glicknorp, intervino, sus ojos cruzando en confusión. Otras especies deben tener algunas ventajas sobre los humanos, tecnología superior, más avanzada fisiología. Los tentáculos del profesor Six-9 se escribieron en lo que podría haber sido el equivalente alienígena de una sonrisa. Ruelo, querido Glicknorp, si solo fuera así de simple. Ves, los humanos tienen esta cualidad única, la llaman adaptabilidad, pero prefiero pensar en ella como locura cósmica. Hizo una pausa, maldijo por efecto dramático, su color cambiando a un morado profundo y pulsante. Déjame contarte sobre el primer contacto oficial entre los humanos y el Imperio Sorequis. Es una cola que todavía me da escalofríos en la columna vertebral, o lo haría si tuviera una. El aula cayó en un silencio anticipatorio como el profesor comenzó su historia. Fue hace unos 50 años terrestres. Los Sorequis, como sabes, alguna vez fueron los guerreros más temidos de la galaxia, 8 pies de alto, cubiertos en armadura de cetonis, con fuerza que podía doblar acero duro, y garras que podían atravesar cascos de acorazados. Habían conquistado 1000 mundos, y se creían invencibles. Los estudiantes asintieron, todos habían oído hablar del otrora poderoso Imperio Sorequis en sus clases de historia. Bueno, el profesor continuó, los Orges cometieron el error de intentar invadir la Tierra, pensaron que sería una conquista fácil. Después de todo, ¿qué tan peligroso podría un montón de suaves y blandos guisantes mordedores ser? Una onda de risa nerviosa, después de extenderse por el aula, todos sabían a dónde iba esto. Los Orges desembarcaron su primera ola de tropas en un lugar llamado Australia, pensaron que estaban siendo inteligentes, ya ves, eligiendo un continente escasamente poblado para establecer su cabeza de playa. Pocos sabían que la voz del profesor adquirió un tono fantasmal. Los informes de ese primer desembarco son, bueno, digamos que no son para los débiles de corazón, aparentemente. A los pocos minutos de dejar sus naves, las tropas Sorequis estaban bajo ataque, no de las fuerzas militares humanas, o no, de la vida salvaje local. Empezó a marcar puntos en sus tentáculos, serpientes venenosas que podían penetrar las articulaciones de sus armaduras, arañas cuyo veneno podía derretir sus exoesqueletos, pájaros que podían romper sus cascos con sus picos, y ni hablemos de lo que pasó cuando intentaron montar un campamento en territorio de cocodrilos de agua salada. Los estudiantes estaban pendientes de cada una de sus palabras, sus diversos órganos respiratorios trabajando horas extras en su apuro, pero seguramente un alma valiente intervino. Los Orges deben haberse recuperado, después de todo, eran conquistadores experimentados. El profesor Six-9 dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa si hubiera sido, no estaba teñido de histeria. O lo intentaron, llamaron refuerzos, trajeron sus armas más pesadas, y fue entonces cuando se encontraron con los humanos. Se detuvo de nuevo, su color cambió a un verde enfermizo. ¿Ves? Los Orges habían cometido otro error crucial, habían invadido durante algo. Los alanos australianos llaman escolares débiles. Los estudiantes se miraron entre sí confundidos. ¿Qué podría ser tan aterrador? Sobre un evento escolar, la semana escolar, el profesor explicó, su voz bajando a un susurro, es cuando los jóvenes australianos celebran el final de su educación secundaria, y lo celebran bien, comportándose de maneras que hacen que sus habituales payasadas desafiantes a la muerte parezcan mansas en comparación. Se estremeció visiblemente. Las tropas Sorequis, ya desconcertadas por la vida salvaje, de repente, se encontraron enfrentando hordas de jóvenes humanos que eran, y cito del informe oficial de Sorex, aterradoramente inmunes al miedo, dolor o sentido común. El aula estaba tan silenciosa que podrías haber escuchado caer un alfiler, si colonizarlo imposible. Alguien en la habitación hubiera alfileres o la capacidad de dejarlos caer. Estos jóvenes humanos, el profesor continuó, su voz llena de una mezcla de asombro y horror, vieron a los Sorequis no como invasores aterradores sino como entretenimiento. Comenzaron a surfear en la nave de desembarco de los Sorequis, desafiando a los grupos a concursos de bebida. Algunos incluso lo intentaron, y todavía no puedo creer esto, charlar con los guerreros Sorequis. Los ojos de Glick estaban prácticamente atados en nudos. Charlar, preguntó vacilante, es un ritual de apareamiento humano. El profesor explicó, su color profundizándose a un marrón mortificado. Aparentemente algunos de los humanos encontraron a los Sorequis estéticamente agradables. Hubo informes de humanos preguntando a los guerreros Sorequis si querían ver Netflix y relajarse, lo que sea que eso signifique. La clase estalló en una cacofonía de exclamaciones de sorpresa, jadeos horrorizados y gorgoteo confuso. ¿Pero cómo respondieron los Sorequis?
Borrón y cuenta nueva. Burbujeó frenéticamente los tentáculos del profesor Six-9, cayeron, se retiraron, abandonaron por completo la invasión, y huyeron de regreso a su casa mundo. Los informes oficiales citaron un entorno hostil y tácticas nativas, incomprensibles como las razones de la retirada. Dejó escapar un largo suspiro cansado, y esa clase fue solo el comienzo. Una vez que los humanos se dieron cuenta de que no estaban solos en el universo, ellos bien hicieron lo que los humanos siempre hacen: se adaptaron, exploraron, se hicieron amigos. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas. Se hicieron amigos. ¿Cómo se podía decir amigos de una manera tan siniestra? Ya ves, el profesor explicó notando su confusión. Los humanos tienen esta extraña habilidad de formar lazos sociales con literalmente cualquier otra especie, claro, pero también con sus propios depredadores, inteligencias artificiales, incluso objetos inanimados antropomorfizan. Todo hizo un gesto salvaje con sus tentáculos. ¿Sabes que enviaron una sonda al espacio profundo con una cara sonriente en ella? Una cara sonriente como si el frío e indiferente vacío del espacio fuera a estar encantado por sus primitivos intentos de arte. La clase lo miró desconcertada. El concepto de enviar deliberadamente algo al espacio profundo era lo suficientemente extraño, pero decorarlo locura, y empeora. El profesor continuó su rápido cambio de color a través de varios tonos de angustia. No solo exploran el espacio, sino que lo colonizan. Miraron a Baron, mundos inhóspitos, y pensaron: HMS, hermosa vista, dejemos de construir aquí una casa de verano. Comenzó a caminar de nuevo, sus múltiples piernas chasqueaban con un ritmo agitado. Se habían establecido en mundos que matarían a la mayoría de las especies en minutos. Gravedad extrema, solo hacían crecer huesos más densos, atmósfera tóxica, inventaban mejores sistemas de filtración, oscuridad perpetua, hacían su propia luz. No era natural. Los estudiantes ahora se veían claramente incómodos. La idea de vivir voluntariamente en entornos tan hostiles les resultaba completamente ajena, lo que supusieron que era el punto, pero el profesor Glix NP habló de nuevo, su voz temblaba ligeramente. Seguramente debe haber algunos mundos demasiado hostiles incluso para los humanos. El profesor Six-9 fijó sus 7 ojos en Glick North. Mi querido estudiante, déjame contarte sobre Venus. Durante los siguientes 20 minutos, el profesor describió con un detalle insoportable el paisaje infernal que era el planeta hermano de la Tierra, la aplastante presión atmosférica, las nubes de ácido sulfúrico, las temperaturas de la superficie lo suficientemente altas como para con cada nuevo hecho horripilante. La certeza del estudiante crecía. Seguramente incluso los humanos no considerarían habitable un lugar así. ¿Y sabes lo que dicen los humanos sobre Venus?, preguntó el profesor elevando su voz casi hasta un chillido. Lo llaman una casa que necesita reparaciones. Tienen planes reales para colonizarla. Quieren ciudades flotantes en la atmósfera superior, donde solo hay 900 grados FAH. La clase estalló en caos. Los estudiantes se desmayaban, mudaban angustiados, o intentaban esconderse debajo de sus escritorios de pies, lo que se hacía más difícil por el hecho de que muchos de ellos tenían una forma gelatinosa o gaseosa. El profesor 9 esperó a que el alboroto se calmara antes de continuar. Su voz ahora y natural calm, y esa clase es la razón por la que los humanos son. Conclusión: el potencial aterrador de la humanidad, considerada la especie más aterradora en la galaxia conocida, no porque sean inherentemente agresivos o guerreros, aunque ciertamente pueden serlo cuando se les provoca. No, los humanos son aterradores porque simplemente no entienden el concepto de imposible. Hizo un gesto hacia el holográfico pantalla, que ahora mostraba una imagen de la Vía Láctea. Otras especies miran las vastas distancias vacías entre las estrellas y ven una barrera infranqueable. Humanos lo ven como un desafío. Sueñan con viajar más rápido que la luz, no porque lo necesiten, sino porque quieren saber si pueden hacerlo. Los tentáculos del profesor se levantaron en lo que podría haber sido una desesperación existencial. Están ahí afuera ahora mismo, ya sabes, explorando, adaptándose, haciendo amigos con especies que felizmente los comerían si tuvieran la oportunidad. Y la parte verdaderamente aterradora es que están disfrutando cada minuto de ello. Se volvió para mirar a la clase. Su color ahora era un azul profundo y resignado. Así que recuerden esto, estudiantes, si no recuerdan nada más de esta clase, si alguna vez se encuentran con un humano, no le digan bajo ninguna circunstancia que algo es imposible, porque inmediatamente intentarán demostrar que están equivocados, y el universo nos ayuda a todos cuando lo logren. El aula estuvo en silencio por un largo momento mientras los estudiantes absorbían este último y escalofriante consejo. Luego vacilante Glick resopló, levantó una extremidad de nuevo. Sí, Glick resopló. El profesor reconoció una nota de cansancio en su voz. El profesor Glix empezó a temblar sus pedúnculos oculares con una mezcla de miedo. ¿Y era eso emoción? ¿Cómo se puede conocer a un humano? El profesor Six-9 se quedó mirando a Glicken durante un largo momento, y luego dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Oh, mi querido estudiante, dijo, sus tentáculos cayendo en resignación, no necesitas ir a buscar humanos. Confía en mí, tarde o temprano te encontrarán. Siempre hacen como si estuvieran en Q. Una luz brillante llenó de repente el aula, acompañada de un extraño ruido rítmico. Los estudiantes miraron a su alrededor confundidos y alarmados mientras la luz se
Resolvía en una proyección holográfica de una extraña criatura de 2 piernas subiendo y bajando al ritmo. ¿Qué es eso? Burbujeó en terror el color del profesor Six-N, se desvaneció a un pálido blanco horrorizado. Ese es un fenómeno humano de Internet, lo llaman un Rickroll. Prepárense clase, primero el contacto ha comenzado como el gráfico Jolid, el humano comenzó a cantar sobre nunca rendirse y nunca defraudar al aula. S, sumió en el caos una vez más, y en algún lugar de la vasta extensión del espacio la humanidad continuó su expansión implacable, felizmente inconsciente del terror que se estaba extendiendo por toda la galaxia. Después de todo, solo estaban haciendo lo que les salía naturalmente, explorando, adaptándose y convirtiendo lo imposible en cotidiano, y si por casualidad se hacían amigos de algunas especies alienígenas aterrorizadas en el camino, bueno, eso era solo una ventaja. El universo parecía que debía prepararse mejor. Los humanos venían y traían su amor por el peligro, su insana adaptabilidad y sus extraños memes con ellos. Que los poderes cósmicos tengan piedad de todos nosotros.